vidas que no están en este lugar, pero es también remanente, porque está buscando como sed, como buscando de usted, bendito Padre. Gracias le damos y dejamos ante usted este tiempo especial, Padre. Ve en Yeshua HaMashiach, toda la va. Amén. Ve, amén. Hermano Daniel. Muchas gracias, José. Todahim, los invito a tomar asiento. Amén, porque vamos a compartir este tiempo de ministración de la palabra. Y como siempre decimos, es una mesa que se sirve con un alimento que se preparó previamente, que se dispone para que sea compartido. Porque, como siempre decimos, no solo de pan vive el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca del Eterno. Ese es nuestro sustento. Y recién hablábamos de que aquel que se aviene a ser corregido, a ser enseñado por la palabra del Eterno, está haciendo con nuestras vidas cambiar las cosas que están para venir. Porque quizás si siguiéramos nuestro camino sin ser redirigidos, no sabemos dónde podríamos terminar. Y hacemos así como quien dice, una persona que sale a manejar en una región que no conoce y sale sin el mapa. Y yo he andado en lugares acá en nuestro país, tenemos una gran bendición, hay muchísima señalización. Vos vas y enseguida vas a ver carteles, hacia dónde vas, cuántos kilómetros falta. Es muy rica la señalización argentina. He visto en otros lugares, o por lo menos donde me ha tocado andar a mí, pero me ha tocado andar en otros lugares donde uno anda kilómetros y kilómetros y kilómetros y parece que todo es para los del lugar, porque saben a dónde van. Uno no tiene idea de dónde va y muchas veces, mi esposa es testigo, hemos terminado en lugares distintos de los que queríamos ir, perdidos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? La palabra también corrige a tiempo que tomemos la desviación equivocada. Bueno, vamos a compartir entonces, queridos hermanos, el capítulo 15 de Shemot en los versos 19 al 27, y ya estamos terminando este capítulo 15, que el tema principal ha sido el cántico de Moshe, el cántico de Moisés. Y vamos a compartir en este tiempo unas pequeñas reflexiones sobre los últimos versos de este capítulo. Vamos a tener un momento para cantar sobre esto, y vamos a tener un momento también para ver un video para ambientarnos sobre lo que estamos estudiando. Bien, vamos a ver entonces la última parte de este cántico de Moshe y en este estudio que le hemos llamado Cantad a Yahvé, ¿sí? Cantad a nuestro Elohim. Y vamos a ver en el capítulo 15, en los versos 19 a 21, dice entonces lo siguiente: porque cuando la caballería de Faraón con sus carros y sus jinetes entraron en el medio del mar, Yahvé volcó sobre ellos las aguas marinas, mientras los hijos de Israel, los Bené Israel, habían andado en lo seco en medio del mar. Y el verso 20 dice: entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó el pandero en su mano, y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y con danzas. Y Miriam les respondía: cantad a Yahvé, porque se ha magnificado grandemente, al caballo y a su jinete arrojó al mar. Amén. Este es un canto de victoria impresionante para Israel, que aprendió a hacer lo que su padre hizo. Israel aprendió a vencer con el Eterno, ¿sí? Aprendió a dejarse llevar y alcanzar una victoria de una manera asombrosa, sin siquiera haber levantado la voz, sin haber gritado, sin haber peleado. ¿Se dan cuenta? Bien, y siempre traemos algunos de los versos de la porción, los traemos en hebreo, alguna partecita del texto que estamos estudiando, y hoy día le tocó al verso 21 de Shemot 15, en su segunda parte, que dice: Shiru la Yahvé ki gao gaha, cantemos a Yahvé porque se magnifica grandemente. Fíjense que está traducido cantad, sin embargo dice Shiru. Bien, y dice
luego en los versos 22 a 24. Y Moshe hizo que Israel partiera del Yam Shuf, ese es del Mar Rojo, ¿sí? Y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto y no hallaron agua. Y llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara, porque justamente eso significa Mara, significa amargo, porque eran amargas. Por eso llamó Moshe su nombre Mara. Y dice, y murmuró el pueblo contra Moshe diciendo, ¿qué beberemos? ¿Sí? Estos 3 días después de la gran liberación tienen un significado precioso, pues nos traen a la memoria los 3 días del Mashiach, ¿sí? Y dice que no pudieron beber las aguas porque eran amargas. Ustedes saben que la Torá, en la Escritura, es simbolizada por el agua, pero cuando está adulterada, cuando está sucia con algo, es un agua que no se puede beber. Esta agua estaba amarga. Y lo mismo pasa con la Torá. Cuando la Torá se le añade o se le quita, se vuelve amarga, ¿sí? Se vuelve que no se puede usar eso para el crecimiento de una persona. Cuando se le añadió, entonces la Torá se vuelve gravosa, como dice Juan, los mandamientos del Eterno no son gravosos. Y cuando se le quita, no alimenta ni sacia la sed de nadie, porque la gente vive sin estar totalmente satisfecha. Y a veces pasamos años escuchando prédicas sin haber crecido nada. ¿Por qué? Porque estamos con un agua que no nos sustenta, porque es un agua adulterada. Por eso el Mashiach, en esos 3 días que se ausentó de sus discípulos, pues los dejó sin agua, los dejó secos a todos, y se desanimaban diciendo, confiábamos que Él era el que iba a redimir a Israel, y hace 3 días que ha muerto, dicen los discípulos ahí en el camino a Emaús. El agua de Él no está, y la única agua que les quedó cuando Él aparentemente había muerto en esos 3 días era el agua que habían bebido toda su vida, esas aguas amargas, ensuciadas por los añadidos a la Torá. Qué importante que es que se entienda, a veces también para quien pudiera estar oyendo el audio y diciendo, ¿por qué hay que guardar los mandamientos si nos han enseñado que los mandamientos no tienen vigencia? Porque Cristo les dijo que no tenían sentido todos esos mandamientos que tenían, y lo mismo le dice Pablo. Pero tanto el Mashiach como Shaul, como Pablo, están diciendo que no se debe obedecer a los añadidos. Y hoy en día podemos decir, y no se debe obedecer a lo quitado, sino que debemos aprender a juzgar rectamente. Tenemos toda la Escritura. Hoy en día la leemos y decimos, ¿cómo por años tuve la Biblia bajo mi brazo? Con estas mismas palabras que hoy me hablan tan claramente, y antes yo no las comprendía. Y era porque no habíamos dispuesto nuestros corazones para decirle sí a la Escritura. Porque saben, hoy en día hay muchos, y nosotros también hemos estado ahí, que le dicen sí a la Escritura, pero no le dicen sí, amén. Le dicen sí, pero... Que aprendamos a no ponerle peros a la Escritura, que entendamos que toda está vigente, si no es agua amarga, es agua amarga. Veamos lo que dicen los versos 25 y 26 de Shemot 15. Entonces Moshe clamó a Yahvé, y Yahvé le mostró un árbol, el cual echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le puso estatuto y decreto. Ya vamos a ver qué sigue. Pero fíjense una cosa. Hoy día teníamos un comentario en la porción de estudio de esta semana, Shoftim, Jueces, en la porción número 48. Y hablábamos del significado del árbol. ¿Qué simboliza el árbol? ¿Alguien podría tomar el micrófono porque lo dijimos? ¿Qué dice? Un hombre. El árbol simboliza al hombre, ¿sí?
en la Escritura, ¿sí? Dice el Mashiach en esa famosa parábola que el reino de los cielos va a crecer hasta convertirse en un árbol, va a crecer hasta convertirse el hombre en centro del reino y no el eterno, ¿sí? Y así ha ocurrido. El hombre ha hecho reinar el sí, pero, y entonces, porque dice y contradice, pero no vamos a la esencia de las cosas. Y bueno, ese árbol que fue echado, y vamos a ponerlo como un símbolo del propio Mashiach, es el Mashiach, ¿no es cierto?, quien mutilado, porque este árbol evidentemente para poder echarlo a las aguas, debieron cortarlo. Este árbol que se cortó y se echó a las aguas, las volvió bebibles, las volvió útiles. Y ese es el símbolo del Mashiach, porque si no, no se puede beber. Y entonces es el propio Mashiach el que dice, no he venido a dejar de lado el agua, he venido a purificarla. Y ese es el mensaje de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Él vino a purificar las aguas de la Torá, que estaban contaminadas y se habían hecho amargas y imbebibles. Ahora, fíjense ustedes un detalle, yo los invito. Dice, allí le puso estatuto y decreto con que el Mashiach no vino a crear un estado de cosas que estuviera completamente sin gobierno. Dicen algunos, él vino y ya cumplió todo y ahora no tenemos que obedecer nada. Y solo falta a veces que se diga, ahora estamos felices en la anarquía. No, todo lo contrario. Él vino a ponernos estatuto y decreto que obedecer, porque en eso consiste la emuná, y en eso somos probados. El Eterno llevó a Israel por el desierto y le puso, ¿no es cierto?, una explicación que la leemos en la Torá diciendo, te llevé por el desierto y te hice pasar hambre y te hice pasar sed para probarte si obedecerías los estatutos y mandamientos que te mando, si eras sincero. Y es la forma que muchas veces el Eterno te prueba, porque a veces se nos ha prometido, si vienes a Dios, Dios te va a colmar de bendiciones. Y entonces muchos vienen por el pan y por los peces, que no dice Yeshua que esté mal, pero que cada uno sepa que será probado para ver si ama a la bendición o ama más al dador de la bendición. Cuando Moshe tuvo que interceder por Israel, allí al pie del monte Horeb, después del pecado del becerro, y consiguió una piedad de parte del Eterno, aunque no un perdón completo, el Eterno le dice, de todas formas, Moshe, voy a bendecir al pueblo. Enviaré a mi ángel que vaya delante de ustedes, que les abra camino y que les entregue la tierra, mas yo no estaré en medio de ustedes. Allí fue probado el remanente de Israel, porque dice que muchos prorrumpieron en un llanto, diciendo, Padre amado, gracias por su bendición, pero si no va en medio de nosotros, ni siquiera nos saque. Eso lo leíamos en la reflexión que hacíamos en el sexto Rosh Hodés de este año. Y entonces el pueblo probó en ese momento que se había enamorado de esas maravillas que aparecían en medio de ellos, porque estaba presente el Eterno, bajaba la nube de gloria, los guardaba, los cuidaba. Y ellos decían, si no vas en medio de nosotros, no queremos la bendición. Y que esa sea en nosotros la respuesta. Es hermoso estas bendiciones que me das, Padre, pero si no estás en medio de nosotros, ¿para qué queremos las bendiciones? Entonces somos probados. Por eso dice, le puso estatuto y decreto, y allí lo probó, dice. Y dijo, si oyes diligentemente la voz de Yahvé tu Elohim, y haces lo recto ante sus ojos, y prestas oído a sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos. ¿Cuáles estatutos? Todos sus estatutos. Dice, ninguna dolencia de las que
puse sobre Egipto, pondré sobre ti, porque yo, Ki Ani Yahvé Rafa, porque yo soy Yahvé tu sanador, o Rafa. Bien, entonces le dice que va a ocurrir algo sobrenatural en ellos si le obedecen, porque es natural que surja alguna que otra enfermedad, lo sabemos. Estamos confiados que el Eterno sana, pero dice que si completamos nuestra obediencia, poniendo por obra todos sus mandamientos, entonces dice, ni siquiera vendrá la enfermedad. No vas a gastar en médicos, no vas a gastar en remedios, como a veces nos pasa. ¿Por qué? Porque todavía tenemos una obediencia imperfecta. ¿Y cuál es el secreto de una obediencia perfecta? Si no es que nos sea concedido el Ruach Elohim, el Espíritu de Santidad. Y entonces clamemos para tener en nosotros esa capacidad de obedecer mejor. Bien, y finalmente ya vamos a la parte final de este estudio. Y fíjense, dice, y llegaron a Elim, y había allí 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Y yo les he puesto en pantalla una fotografía. Esta fotografía está sacada desde un satélite. Y ustedes dirán, bueno, nuestro hermano ha puesto una foto en pantalla para ilustrar un desierto, y en ese desierto una zona, ustedes ven ahí, esa zona que se ve de color verde, ¿sí? En el medio, y es una zona donde si hay verde, hay agua, ¿sí? Entonces, el hermano ha puesto seguramente una ilustración de un lugar verde en el desierto. Yo les voy a decir una cosa, es muy probable que este lugar que ustedes están viendo sea Elim, el lugar. Es muy posible. Y ya lo vamos a ver en unos minutos más, vamos a poder ver un video y vamos a ver si este lugar se halla por donde pasó Israel o no. ¿Sí? Vamos a ver. Y dice en el verso 27 que había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Estas 70 palmeras representan a las 70 naciones surgidas de los 3 hijos de Noah. ¿Sí? Eso ustedes lo ven ahí en Bereshit, en Génesis, en el capítulo 11. Ahí están, dice, después, acuérdense que de capítulo 8, 6, 7 y 8 el diluvio, y ya, ¿no es cierto?, vamos con el capítulo 10 y 11 con genealogías. Y en el capítulo 11 habla de los 3 hijos de Noah y todas las naciones que salieron de ellos, que son 70 naciones. ¿Y qué significa las 12 fuentes de agua? Pues significa o simboliza o representa la misión que tienen las 12 tribus de Israel, llevar la Torá, que es el agua, a todas las naciones de la tierra. Esa es la misión de Israel. Por eso a veces dicen, bueno, pero la salvación es solo para Israel. Israel es el canal de salvación. A través de él llega la enseñanza de la Torah. Es la misión que el Eterno tiene para su pueblo. Y el Eterno no se ha equivocado. Si en alguna época no supimos cumplir bien nuestra misión, la oportunidad no se ha cortado, sino que está dispuesta para que podamos volvernos al Eterno y cumplir la misión de llevar la Torah a las 70 naciones. Bueno, hoy en día diría alguien, son más de 70 los países. Sí, pero los troncos de estas naciones de hoy en día están en esas 70 naciones que teníamos allí inmediatamente o pocos años después del diluvio. Entonces, ahora vamos a tener un pequeño viaje con vista aérea. Bien, entonces ahora, no sé si Ezequiel tiene preparado el video, yo los invito. Ahí van a poder ver ustedes este viaje desde el cruce del Mar Rojo hasta el monte Horeb. Y ahí vamos a ver si podemos encontrar en la ruta a este sitio muy parecido a la descripción que sale ahí en Shemot, en Éxodo. Por favor, Ezequiel, lo vamos a ver. Gracias.
En este video vamos a tener la oportunidad de acompañar el viaje que siguió Israel luego de haber cruzado el Mar Rojo hasta el monte Horeb. También vamos a tener la oportunidad de ver cuál podría posiblemente ser el lugar llamado Elim, donde hallaron una fuente de aguas y 70 palmeras. Bien, comenzamos el viaje siguiendo en el mapa la línea roja que indica el derrotero posiblemente seguido por los hijos de Israel a lo largo del desierto. Vamos a ver también los pasajes que acompañan este viaje. Y entonces damos comienzo al viaje. Esto está descrito en el capítulo 15 del libro del Éxodo, de Shemot. Dice en el verso 22: Y Moisés hizo que Israel partiera del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto, y no hallaron agua. Como vemos, siguen el camino de los lechos secos de los ríos, y llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso llamó su nombre Mara. Y murmuró entonces el pueblo contra Moshe, diciendo: ¿qué beberemos? Como vemos, la zona es pleno desierto y sumamente seca. Entonces clamó Moshe a el Eterno, y él le mostró un árbol, el cual echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Vamos siguiendo el lecho de los ríos secos, que solo en las épocas de lluvia transportan agua, y así conforman una senda natural que esta gran cantidad de personas pudo seguir a través del desierto. Pero ya llegando a las estribaciones, poco antes del monte Horeb, hallamos aquel lugar del cual se dice que, llamándose Elim, posee un lugar donde hay fuentes de agua en este inmenso desierto. Como vemos, al acercarnos, se aprecia a lo lejos una mancha de color verde allí en medio del curso del lecho del río seco. Y dice el pasaje: y llegaron a Elim, y había allí 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Como podemos ver en esta imagen actual, este lugar se ha conservado desde aquella época hasta el presente, donde en medio del desierto vemos un lugar donde se conservan las aguas aún hoy en día. En este lugar se dice que habían 12 fuentes de agua. Como se ve, hay restos también del lago que se han secado, y en este lugar se dice que había 70 palmeras. Esta zona es lo suficientemente amplia como para albergar una acampada del pueblo en aquel lugar. Tenemos entonces así la posibilidad de ver hoy en día aquel lugar donde se asentaron. Sigamos entonces el camino hacia el monte Horeb a lo largo de este muy ancho lecho de río seco. Estas zonas solo llevan agua en las épocas de los deshielos, a causa de las nevadas que caen en la zona, especialmente allí en el monte Horeb, el cual es la mayor elevación de esta zona. Como vemos, las estribaciones montañosas van haciendo cada vez más cerrado el lecho del río y nos van conduciendo de manera inequívoca hacia la falda del monte Horeb, que en esta zona ocupa o permite desplazar una zona con gran amplitud, donde perfectamente pudo albergarse toda esa cantidad de personas que salieron de allí. Y dice en Éxodo 19: al tercer mes de la salida de los hijos de Israel llegaron
a Horeb, y allí, frente al monte, acampó Israel. Como se puede apreciar, el monte alberga esa especie de valle en su falda, rodeado por dos cadenas montañosas laterales, lo cual hace de la zona un lugar sumamente protegido. En este lugar pudo Israel apreciar y maravillarse de las tremendas maravillas y prodigios con que el Eterno se manifestó a su pueblo, y allí entregó en esa cima del monte Horeb las dos tablas que han de regir los destinos de la nación y aún han influido en la historia de la humanidad toda. Como vemos, la zona está sumamente resguardada también de las inclemencias del tiempo. Este es también el escenario del becerro de oro que hizo Israel, pero también el escenario del perdón del Eterno para con su pueblo, y donde le anunció su pacto eterno, pacto que no tiene fin, y aún más, que es anuncio de un pacto, de un éxodo posterior, donde será recogido toda la nación de todas las naciones a donde fue llevado. Desde el cruce del mar hasta el monte Horeb. Y dice Jeremías: pero he aquí vienen días, dice el Eterno, en que no se dirá más, vive Yahvé que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Yahvé que sacó a los hijos de Israel de todas las tierras a donde los había arrojado, porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. Y para terminar, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar algo relativo a la salida de Israel de Egipto, pero además referido al anuncio que eso representa para nosotros, que lo tenemos plasmado en el capítulo 15 de Revelación de Apocalipsis, ¿sí? Entonces, los invito a que con esta canción que vamos a entonar podamos terminar. Amén.